es como que me queda Perfecto. guardada la información, ¿sí? Dale, dale, no hay Aparte, problema. a veces pasa que uno la tiene re clarita y después tenés dudas y viene bárbaro Ay, sí, escucharlo. sí, re. Bueno, como yo te conté, yo estoy haciendo el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Quilmes. Soy docente en la Ah, UBA, pero estoy haciendo el posgrado en la Universidad de Quilmes. Y mira, sí, y soy también miembro sos de, decente de que en la UBA. de inglés. De, Mira, yo qué soy, bueno. en realidad yo soy, tengo como muchos caminos. Empecé como profesora de inglés, después estudié interpretariado, en ese momento era mi Ah, locura el inglés. Después me fui por el wow. lado de tecnología educativa y Qué después bueno. por el lado de la sociología y las humanidades, Claro, pero también viendo la educación desde ese ángulo. No es que me alejé de claro, la educación, sino que lo estoy mirando como desde las ciencias humanas, no desde, eh, digamos, lo técnico, sino desde... claro, entiendo. Qué bueno, está bueno. Y el otro tema es que soy parte del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad de Quilmes. Eh, Wow, sí, no sabía de la existencia de eso. bueno, somos un grupo de académicos que estudiamos la discapacidad y dentro de este grupo hay gente con discapacidad y sin discapacidad. Es decir, Qué buscamos, interesante. lo ideal es que se nos guíen las personas que tienen discapacidad en este camino, digamos, entonces Claro. es muy importante que participen en nuestro, es decir, que seamos todos parte de este observatorio para que sea más Wow. rico, ¿no? Y Sí, después si querés pasame, no sé si tienen una página o algo, sí, porque, tenemos una página, trabajamos, bueno, queremos trabajar mucho por el tema de discapacidad, de educación. Bueno. qué bueno, para que sea más accesible. Y porque hay un camino largo por hacer y no hay que bajar los Sí, brazos, digamos. Y cada uno sí, con un granito de arena hace mucho. qué bueno, buenísimo. Sí, es como que uno aprende a entender un poco un montón de cosas de la vida. Sí, me parece súper, como súper especial que sin tener una discapacidad, las personas que trabajan ahí, digamos, se interesen en entender cómo viven las personas que tienen algún tipo de dificultad. Me parece Sí, súper algunos empático miembros y, tienen discapacidad, pero también eso es lo interesante, ¿no? Porque no es lo académico desde ponernos a estudiar la discapacidad, sino trabajar claro, desde entre la... todos para cambiar cosas. Sí, qué bueno, está Y en la buenísimo. educación también, porque uno, eh, Sí, la función es también tratar de ayudar a cambiar eh, sí, como patrones incorporados que no nos llevan a ser más sí, felices como comunidad, ¿no? sí, sí, tal cual. Bueno, entonces empezamos. Yo te hago las preguntas. Si hay alguna pregunta que no te guste, que no me quieras responder o lo que sea, vos me decís, paso, listo. No hay problema, Dale, no tenés que explicarme nada. ¿M? dale, sí. Si se corta, porque esta sesión es corta de 40 minutos, entra en el mismo link. Llamamos de nuevo. Sí. Dale. Bueno, mi primera pregunta es si te podrías presentar vos. Presentate vos. Sí, bueno, mi nombre es Ana, tengo 30 años. Yo tengo una enfermedad crónica desde el 2017. Se llama encefalomielitis miálgica, no sé si la conoces, la escuchaste hablar Mm, alguna vez. Eh, Ahora, si querés, te cuento un poco más de eso. Eh, yo estudié en la UBA, llegué hasta la mitad de la carrera de psicología. Me costó muchísimo llegar hasta ahí porque fue mi vida desde que salí del secundario fue como difícil. Primero tuve un trastorno alimentario y tuve que hacer un tratamiento y curarme y qué sé yo. Y fui haciendo muy de a poquito el CBC mientras hacía eso. Y después cuando finalmente ingresé a la carrera, al poco tiempo, al año,
me había agarrado la enfermedad crónica. Em, Finalmente, bueno, yo también tengo, o sea, la enfermedad crónica la tengo desde ese momento, pero yo tengo yo tengo dolor crónico de toda la vida, eh, que yo antes quizás no le daba pelota, eh, y me di cuenta que en verdad me afecta un montón, digamos. Claro. Eh, y bueno, ¿Está finalmente el asociado año con tu pasado, enfermedad? ¿Está asociado con eh, tu enfermedad actual o no tiene nada que ver? no, pero la enfermedad actual se me dio después de como un pico de mucho estrés, digamos, unos meses largos de mucho estrés, y yo siento que el estrés crónico que me provocó el dolor crónico ayudó a la, digamos, a que se desarrolle la enfermedad crónica, ¿se entiende? Pero Ujú, más sí. como una cosa de muchos factores que se interrelacionaron y que dieron eso por resultado. Ok. Eh, Entonces llegaste yo más o menos hasta la mitad de la carrera. llegué hasta la mitad, sí, con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Eh, Después finalmente decidí dejarla porque el año pasado, porque me hacía infeliz, digamos. O sea, esto no tiene tanto que ver tiene más que ver yo estaba estudiando psicología y el plan de estudios de la carrera no me gusta, y yo tengo muy poca energía, entonces usar mi poca energía para estudiar algo que todo el tiempo me aburría, me estaba como haciendo infeliz, y descubrí otras pasiones mías y decidí dejarla, y fue como lo mejor que me pasó porque soy mucho más feliz desde que, desde que dejé de estudiar. Ok. Em, eh, eh, es decir, cuando vos decidiste empezar la carrera universitaria, todavía no Sí, tenías esta discapacidad, esta enfermedad crónica. no, No. todavía no. Yo digamos, no el CBC, sino la carrera en sí, la empecé a los 23. Era mi último año del tratamiento por el trastorno alimentario, pero yo ya estaba mucho más normal, mucho mejor. Me puse en pareja, me fui a vivir con mi pareja, me puse a laburar como una bestia y a estudiar y todo junto así. Eh, Fueron muchas situaciones que hicieron que yo llegara como unos meses de muchísimo estrés, como que me esforcé demasiado, digamos. Eh, Eso fue en el 2016, y el 2017 lo empecé como que no me daba el cuerpo, que no entendía lo que me pasaba, digamos. Me sentía, no me podía levantar de la cama, digamos, no me podía levantar de la cama. Eh, Pensé que era depresión, porque yo he tenido depresión, y yo volví a sentir esos pensamientos depresivos, entonces me di cuenta de que estaba teniendo depresión. Fui al psiquiatra, me medicó, y yo pensé que cuando se me fuera la depresión se me iban a ir los síntomas, pero no se me fueron. Es como que yo volví a ser mi yo habitual, sin depresión, con ganas y con nada, la yo de siempre, pero no me podía levantar de la cama. No podía, no podía, no podía. Y ahí se me fueron como sumando más síntomas, más síntomas. Empecé con mucho dolor, mucho dolor muscular. Me diagnosticaron con fibromialgia, pero es un diagnóstico equivocado. Y me llevó mucho tiempo también llegar al diagnóstico de encefalomielitis miálgica, porque es una enfermedad que está como muy bastardeada. En general es como que muchos médicos creen que no existe directamente, lo cual es una locura, pero acá está lleno de médicos que piensan que no existe y que es todo como depresión. Afuera sí se habla más, pero eso es como que recién afuera se está empezando a estudiar las causas, no se entiende por qué. eh, y es como que la gente con esta enfermedad fue muy mal entendida durante muchísimos años, y recién ahora se está empezando a saber más. Pero bueno, acá llega todo más tarde también.
¿Y la Em, facultad te quedaba cerca de tu casa? ¿Estabas próxima o tenías cierta, a ver, si la lejanía también pudo haber influido en tu era decisión? sí, era terrible para mí. O sea, yo una vez que yo ya tenía la enfermedad crónica, llegar a la facultad era, uff, o sea, no te puedo explicar. Sí, una hazaña. Porque sí, porque yo tengo algo que te da esta enfermedad, que es como una intolerancia al esfuerzo, físico y mental también, pero sobre todo físico. Entonces, me cuesta mucho viajar en transporte público, me cuesta muchísimo, y no siempre puedo, porque depende, uno, de cómo me sienta yo ese día, porque quizás un día me siento bien y puedo caminar 4 cuadras, quizás otro día me siento mal y no puedo caminar. Y una vez adentro del transporte público, primero que el gobierno no me da a mí el certificado de discapacidad porque la enfermedad que tengo para ellos no existe. Entonces, es como que en el bondi después encontrar asiento y qué sé yo, es todo un tema. Viajar parada no puedo porque me hace sentir muy mal. Y también si la humedad que hay acá en Buenos Aires en general es como que me mata el clima de acá. Y si en el bondi hay como mucho humedad y calor, me empiezo como a sentir descompensada, digamos. Y a todo esto tenía que bajarme del colectivo y caminar 4 cuadras hasta la facultad. Para cuando llegaba ya no daba más. Y encima en la facultad subir las escaleras o esperar el ascensor, que a veces tardaba un montón. O sea, era como una cosa, una tortura. Y En la facultad, ¿alguna vez manifestaste estas barreras que tenías que enfrentar? sí, bueno, primero yo no sabía cómo manejarlo, ¿viste? Y al principio yo no entendía bien qué era lo que tenía y me costó aceptarlo también. Había una parte de mí que pretendía como ser como los demás, ¿entendés? Y al principio yo no decía nada en la facultad, pero obviamente faltaba mucho porque me costaba un montón ir. Eh, Después me pasó que empecé a perder materias, como que me empezaron a dejar libre de materias porque yo no había ido lo suficiente y qué sé yo, y para cuando yo quería explicarlo, con que los profesores no me entendían, terminó sucediendo que una vez cursando una materia yo me había súper esforzado para hacer el trabajo, para llegar hasta ahí, qué sé yo, para dar el oral, y me sentía súper mal ese día, no lo pude dar, tuve como un colapso en la facultad físico, me dejaron libre de la materia, fue toda una cosa horrible. Y a partir de ahí, después yo entré en contacto con un chico, o sea, un hombre en la facultad, un muchacho, que no me acuerdo bien cómo se llama, como el departamento, pero es como que trabaja en todo lo que es como relaciones internacionales con otras facultades y qué sé yo, viste, de gente que se va de intercambio. Y es como que en el tiempo que le sobraba, digamos, también se ocupaba de ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad, intentar como hacer que nada, si hay una persona ciega o si hay una persona en silla de ruedas o lo que fuere, él era el que se ocupaba de, bueno, intentar generar las condiciones lo más amenas posibles para esa persona, digamos. Claro, pero no Eh, es un departamento específico, sino que está compartido con otras sí, actividades, digamos. Estas personas sí, que están en esa oficina, ¿conocen de sí. discapacidad? ¿Entendían lo que te pasaba? ¿O no? Mira, era un solo chico y yo lo sentía a él muy empático, lo sentí muy empático y como que se tomó todo un tiempo largo de escucharme, de escuchar mi problemática. Estábamos comunicados por celular. Él me dio prioridad para elegir las materias primero, como algunas se comunicó con mis profesores digamos, al año siguiente, cuando yo empecé la facultad, él se comunicó con mis profesores para explicarles que yo tenía un problema de enfermedad crónica, que si faltaba era por eso, pero era algo que, a ver cómo explicarlo, no es que era parte de la institución en el sentido de que dependía de cada cátedra, de cada profesor,
si querían o no hacer la excepción por mí, de no dejarme libre, ¿entendés lo que quiero decir? Era como, no había algo oficial porque tampoco yo podía presentar el certificado de discapacidad porque no lo tengo. Sí presenté digamos, un certificado de una médica diciendo que tengo tal enfermedad, pero bueno, después quedaba en la voluntad, digamos, del profesor y la buena onda, digamos, de si aceptaba esa situación efectivamente o no, ¿Vos digamos. crees que eso afectó luego tu decisión de seguir o no seguir la carrera? Eh, Porque bueno, tuviste que sí, lidiar o con sea, barreras, tuviste también un poquito de sí, ayuda, pero seguías teniendo que sí, fue como muy negociar. difícil. Digamos, antes de la pandemia, yo estaba yendo a la facultad en taxi, lo cual era una locura, porque es carísimo ir en taxi a la facultad. O sea, yo había como logrado decir, bueno, voy a la facultad en taxi, subo en ascensor, vuelvo en bondi, pero era muy difícil, yo faltaba mucho. eh, y también lo que me pasaba era, otra cosa que me pasaba era que por la falta de ventilación de las aulas, a veces están como que hay demasiados alumnos en una sola aula y ahí no hay ventilación. Yo no puedo estar así. De hecho, no sé cómo el resto de la gente hace para estar así, pero yo es como que me descompongo directamente. En esos casos yo me tenía que ir de la facultad y no tenía. Sí, básicamente dependía de que al profesor no se le ocurriera dejarme libre. Eso me estresaba un montón y me tenía todo el tiempo como con miedo, porque no sabía, estaba como todo el tiempo sin saber cuál era exactamente mi situación, si me estaba por quedar libre o no, si estudiaba para los ¿Eso fue exámenes a o no. pesar de que este muchacho te había hablado con los docentes? Sí, yo igual tenía esa sensación, porque no era nada realmente concreto, ¿me entendés? Es decir, desde Digamos, la me hizo sentir. institución, facultad, no tuviste como un apoyo, lo tuviste a través de este muchacho como que lo viste una actitud empática, digamos. Exacto, y sí me hizo, digamos, me hizo sentir mejor que yo haya presentado eso y que él haya hablado con los profesores, pero sí, había una sensación de estás sola en esta, tipo, andás a ver, ¿entendés? Como acá puede pasar cualquier cosa. Eh, Y el centro de estudiantes, ¿sí hablaste tu tema? No. bueno, él creo que era parte de la organización que en ese momento era del centro de estudiantes, que era el EDI. Mm. De hecho, creo que alguien del EDI me escribió y me hizo llegar a él. Voy a tomar agua. Sí. Y bueno, yo a todo esto le pedí a él si no había alguna manera de hacer como estudio desde casa, porque a mí me mataba ir a cursar, era lo más difícil, llegar hasta ahí y físicamente soportar toda la situación. Eh, y no estaba preparada, digamos, no había ningún tipo de estructura preparada para dar clase, para que dieran las clases online. Eso a mí me daba bronca, la verdad me daba bronca porque me parecía como, bueno, nada, ya debes saber vos, ¿no? Como, bueno, no se tienen en Durante la cuenta las. pandemia, vos en ese sentido pudiste cursar materias online. Sí, durante la pandemia cursé, fue un alivio total cuando no tuve que ir a la facultad más y podía cursar desde mi casa, fue muchísimo mejor. O sea, fue como gracias al cielo. Me dio alivio, también me dio bronca porque fue como, bueno, ahora que sí o sí hay que hacerlo, digamos, de repente están los recursos disponibles y se pone todo esto en práctica, cuando yo sé que hay más gente como yo que viene pidiendo que por favor se haga esto, o gente que ¿En vive muy dónde lo lejos. piden? Esa es una pregunta así, ¿ante quién Y, lo piden? y yo se lo pedí a este chico, yo se lo pedí a este chico y después yo me conocí con otras chicas con problemas de salud también, que una es la que te pasó mi contacto, Sí. que también habían pedido cosas así. No sé bien a quién le habían pedido, la verdad.
yo no siento que haya mucho como espacio tampoco. En la UBA es medio como que sos un número más, uno más de 1 millón, y es muy difícil como llevar una... Yo siento que es muy difícil hacer un cambio en ese sentido, como a dónde vas a presentar la queja, qué pasa después con la queja o con la solicitud que vos haces. Eh, pero yo sé que ellas también lo han pedido, no sé si a este mismo chico o a otras personas, pero digamos, sé que no soy la única, que hay mucha gente que vive re lejos o que trabaja. Eh, y bueno, nada, entonces cuando fue la pandemia yo cursé naturalmente, todo bien, aprobé 3 materias así, sin problema. Eh, todo, de hecho, no tuve mayor inconveniente, la verdad. Eh, Después yo pensaba que, bueno, que por ahí, ahora que había empezado que había pasado todo esto de la pandemia, iban a continuar quizás una vez que terminara con las clases online, con la modalidad online, digamos, como posibilidad. Pero la verdad no sé qué pasó, porque después de eso yo decidí dejar de estudiar y ahí sí fue por una cuestión. Yo seguía estudiando desde mi casa y estaba bien con eso, pero simplemente decidí dejar de hacerlo porque no me gustaba lo que estaba estudiando, digamos. Si hubieras tenido la opción de seguir online, ¿lo hubieras dejado igual? Sí, te hubiera dejado igual. Ok. Sí. Em, Acá tengo una pregunta, dice, ¿cuáles fueron las experiencias que te impactaron positivamente en ese periodo? Si, por ejemplo, bueno, supongo que la ayuda de este chico fue algo positivo. La ayuda de él, sí, que él se comunicara cada tanto conmigo para preguntarme cómo yo estaba, para preguntarme si había algo en lo que me podía ayudar o para darme prioridad al anotarme, eso me hizo sentir mejor. Después había algunos profesores que sí eran muy empáticos y muy como... Yo estaba haciendo un gran esfuerzo, verdaderamente estaba haciendo un gran esfuerzo, eh, y me sentí como que mi esfuerzo era apreciado por algunos profesores que sabían lo que a mí me pasaba. Así como también había otros que sabían lo que a mí me pasaba y se recagaron en eso, digamos, perdón por la palabra, eh, y, y, me hicieron sentir todo lo contrario, digamos, como Claro. una cosa así de... pero sí, eso fue positivo y también cuando pude conocerme con estas chicas, también fue positivo saber que yo no era la única, o sea, pienso que estaría re bueno que hubiera como un espacio concreto y no me sale la palabra, se me van mucho las palabras, formal y digamos de la institución para personas con discapacidad, donde las personas puedan sentirse apoyadas, puedan hablar con otras personas que también tienen distintos tipos de discapacidad, donde haya, sí, apoyo básicamente, apoyo y que haya otras personas. Nada, que uno no se sienta como que es el único que está solo remando en dulce de leche entre como miles y miles de personas y de números. Claro, yo no sé si el hecho de que tu discapacidad no es visible es Mm, una sí, barrera también, la invisibilidad sí, física, porque sí, por un lado eso la sí, visibilidad física, digamos, el cuerpo de la discapacidad es una barrera, pero en este sí, caso en particular a vos te jugaba en contra que no se viera tu sí. discapacidad, me parece, ¿no? Sí, de hecho, eso es algo que me costó en general, o sea, me costó mucho que mi familia entendiera, que mis amigos entendieran, porque, digamos, cuando me ven es cuando yo estoy más o menos tolerando los síntomas que tengo y pudiendo llevar una conversación o lo que fuera adelante, ¿no? Y en esos momentos yo me veo normal, yo tengo que estar como en un colapso corporal muy grande para que se note que me está pasando algo, digamos, que estoy mal. Entonces, en ese sentido fue muy difícil para mí que entendiera mi familia, mis seres queridos. Muchas personas, viste, se ofendían porque no entendían lo que a mí me pasaba. Eso es un tema, sí. Sí.
qué duro, ¿no? Sí, Porque la verdad que sí. sí, estás Sí, en el lidiando momento con una fue duro. situación que es muy dura para vos y también Sí, en tu interacción de tus vínculos sí, te encontrás sí. con esa falta de empatía o de comprensión o de Ay, desconocimiento, ¿no? sí, la verdad es que fueron, los primeros años de la enfermedad fueron una pesadilla. O sea, yo empeoraba cada vez más, no entendía bien lo que me pasaba, no terminaba de aceptar lo que me pasaba y había una parte de mí que pretendía hacer las cosas como todos los demás, lo cual me hacía peor físicamente. No sabía cómo manejarlo y mis amistades no entendían, o sea, en ese momento muchísimas de mis amistades me empezaron a decir como que yo era una egoísta, que no sé qué, se empezaron a ofender, a enojar, porque yo ya no podía dar lo que daba antes, digamos, y sí, perdí un montón de amistades, fue un momento muy duro, eh, hasta que empecé a hacer pie, digamos, pude empezar con una psicóloga que me ayudó mucho a aprender a llevar adelante la vida con una diferencia así, digamos. Mm. Y a partir de ahí, de a poco, ahora está todo bien con mi familia, está todo bien con mis amigas, las que me quedaron saben, y, y está todo mucho mejor, es mucho mejor. Em, bueno, ¿algún otro apoyo encontraste en este trayecto que me estabas describiendo? Aparte de este muchacho, aparte de alguno que otro profesor o No, profesora. la verdad que no, la verdad que Mm. no, para nada. Y digamos, si se me pregunta, yo diría que el edificio es muy difícil. O sea, si tenés una enfermedad crónica o algo, es muy difícil eh, navegar el edificio de la facultad, porque el ascensor a veces mu- mucha gente lo usa, gente que quizás no tiene discapacidad, pero no quiere subir las escaleras, lo cual lo entiendo, pero quizás tenés que estar parada 20 minutos esperando el ascensor, lo cual para mí en ese momento yo no podía hacer eso. Eh, era muy duro y las aulas, la falta de ventilación y que haya demasiada gente, que ya de por sí me parece que no puedo creer que hagan trabajar así a un docente, ¿no? En esas condiciones. Pero si tenés algún tipo de discapacidad, no es como insoportable y es muy difícil continuar con los estudios, con el estudio. Yo tuve la suerte de que tengo una familia que me apoya, que me pueden pagar, que me estuvieron bancando económicamente todos estos años. La psicóloga que me ayudó mucho también a ver cómo hacer para manejarme en la facultad. Eh, pero desde la facultad no sentí ningún tipo de apoyo, digamos, más allá de este muchacho. Otra preguntita, ¿recordás alguna una situación o evento que te haya impactado muy negativamente en ese también en ese trayecto, ¿no? Sí, fue la situación para mí más horrible cuando esto que te comenté, yo había sostenido la cursada en el 2018 de las materias que estaba cursando con muchísimo esfuerzo. Obviamente había faltado algunas veces y la profesora se había hecho tenía como un Concepto. mal concepto de mí, tenía un mal concepto de mí. Yo Y ella había hecho no sabía muchísimo nada esfuerzo. de tu enfermedad, no sabía. No, ahí era cuando yo todavía no sabía cómo manejarlo y no me animaba a decírselo de la nada a la profesora, no sabía cómo encararlo, ¿viste? Eh, y se lo dije ese último día, cuando yo fui a rendir. Había habido muchos paros de docentes y qué sé yo, tanto, pero tanto que era el literalmente último día de clases y era solo ese día que teníamos para rendir el examen
Entonces me sentía muy mal ese día, o sea, fui en un estado terrible a la facultad y me quedé tirada en el piso, o sea, es como que me agarró un colapso físico, me quedé tirada en el piso, no me podía levantar. Eh, yo estaba esperando a que me llamen para rendir el oral del trabajo. Ahí por suerte vino una amiga, estaba una amiga mía que me hizo el aguante y como que me calmó y habló con los profesores, porque yo estaba tirada en el pasillo y no podía hacer nada. Eh, y me ayudó a levantarme mi amiga y ahí me ayudó a ir a hablar con la profesora. Le expliqué toda la situación a la profesora, que estaba teniendo un colapso, que no iba a poder rendir por eso. Le expliqué que yo había hecho el trabajo, porque era un trabajo grupal y ella como que empezó a pensar como que yo no había hecho el trabajo. Y la verdad es que yo me había reforzado para hacerlo. Le expliqué todo y es como que no hubo, no, dijo, bueno, no, listo, no puedes rendir hoy, te quedaste libre, chao. Bueno, igual es Y para muy mí, frustrante, ¿no? ay, fue horrible, fue horrible. Vos O decís, sea, digamos, la carrera me aburre, pero bueno, si pasás por todas estas cosas tampoco ayudan a que, no, que es disfrutes. horrible. Esa situación fue un poco traumática para mí, ¿viste? O sea, después de eso me costó volver. Eh, fue espantoso, fue espantoso. Yo había hecho muchísimo esfuerzo para llegar hasta ahí. Y no le importó, digamos, fue como, bueno, listo, jodete. Y me dejó libre. Y fue, fue muy duro. Ahora me estoy acordando igual de que también una vez que yo rendí un final, que fue el único final que yo tuve que rendir alguna vez, que de hecho me fui a final porque fue en una época en la que yo no decía nada en la facultad. Entonces hubo una vez que yo no pude rendir un examen porque me sentía muy mal y yo en vez de, no fue culpa mía, no fue culpa de nadie, digamos. Yo me sentía muy mal y en vez de decir que me sentía mal, entregué en blanco y me fui. Y me fui a final. Y cuando lo fui a rendir, yo a la mañana me siento muy mal, es como mi cuerpo se levanta mal y me lleva horas y horas sentirme mejor. Y el final era así, era a la mañana. Entonces yo fui eh, y me sentía como el orto, digamos. No podía hablar bien porque me cuesta mucho, como que se me despierta el cerebro, digamos, y cuando no me siento bien se me van mucho las palabras, no, como que me cuesta mucho hablar. Eh, y yo se lo dije a la profesora, y esa fue una vez en la que yo me sentí súper apoyada. O sea, le dije a la profesora lo que había, le dije, mira, yo tengo una enfermedad crónica, me siento muy mal a la mañana, y yo tenía el respaldo de que este muchacho, yo le presenté mi certificado. Entonces yo le dije, eso me hizo sentir más segura y yo le dije, le presenté mi certificado a este muchacho, digo, como algo que constate que esto es real. Y la profesora fue súper empática conmigo, me retuvo paciencia, digamos, y como que hasta me ayudó en la situación en la que a mí no me salían las palabras exactas que yo tenía que decir, digamos. Pero ella, me saqué un 8 porque ella sí todo se dio cuenta de que yo sabía yo sabía la materia, lo que me pasaba era que no lo podía decir bien porque me sentía mal. Eh, y eso para mí fue hermoso. De hecho, fue como mi vuelta a la facultad después de esa cosa horrible que me había pasado. Y me sentí súper bien, me dio mucha gratificación, me sentí como, sí, bien, tenía en cuenta, como fue muy lindo eso. Pero bueno, también es como algo medio de casualidad que por suerte me tocó esa profesora, una profesora empática y que En realidad vos eso. no tenías conocimiento de que hubiera algún área en la universidad, en la facultad, que te pudiera brindar Ujú. un apoyo.
Y tampoco en ningún momento desde la institución nadie te preguntó si vos tenías algún problema. No tuviste que llenar nunca No, ningún formulario o algo que donde no, diga si vos tenías discapacidad o no. Viste que a veces tenés sí, la inscripción. sí, sí, ¿Tuviste alguna vez algún formulario que llenar que donde no. se Sí te preguntara? tuve, sí tuve con este muchacho, que me gustaría acordarme el nombre, pero no me lo acuerdo, de él y del como departamento en el que él estaba. Digamos, él tomó nota cuando yo le conté todo esa primera vez y a partir de ahí yo tuve, eh, había una lista de personas con discapacidad que él la tenía la lista, digamos, y esas personas tenían prioridad para anotarse en las materias. Ani, faltan tres Eh, minutos. Si se corta, entramos de nuevo, ¿sabes? Em, Dale. y nos va a llevar unos 5 minutitos más, un poquito, no te voy a torturar mucho con las preguntas. ¿Vos crees que si a la persona por ejemplo, si tienen que completar un formulario y se le Sí, pregunta si tiene discapacidad o no, eso le puede molestar a la persona con discapacidad? Porque no, te puedes sentir no, discriminada. ¿Vos te hubieras sentido discriminada si te preguntan, si te hubieran no preguntado? para nada. No, me hubiera encantado. Honestamente, me hubiera sentido un millón de veces mejor si alguien me hubiera dado un formulario y me hubiera dicho cuáles son tus dificultades, qué es lo que necesitas, cómo se te puede apoyar. Y no, no, nunca me hubiera sentido ofendida ni mucho menos, para nada. El tema también, el hecho de no tener el certificado único de discapacidad te Ay, perjudicó sí, también, ¿no es cierto? eso me perjudicó también. Sí, y eso ya no tiene que ver con la facultad, tiene que ver con, nada, con un problema a nivel, no sé, nacional, que también, digamos, tiene que ver, pero esto es mucho más amplio, con todo el sistema médico, ¿no? Y cómo los médicos, cuando no saben lo que tenés o no lo pueden entender, te, te dicen es todo psicológico y es terrible porque te pueden arruinar la vida. O sea, con un mal diagnóstico te pueden arruinar la vida. Tu salud puede deteriorarse muchísimo más. Ni hablar de que yo tengo la suerte, como ya dije, de tener a mi familia, pero hay gente que no tiene recursos económicos, que yo no puedo trabajar, por ejemplo. Y es terrible que yo no pueda tener el certificado de discapacidad. Ujú. Con respecto a personas que tengan, es decir, ¿hay algún grupo o algo que aglutine a personas que tengan algo parecido a lo que vos tenés? Todavía no encontré. Encontré de fibromialgia, que es como una enfermedad que es como un poco prima de la mía, pero no encontré de la mía. Yo creo que, al menos no acá. Yo sí sigo a blogs y, gente, y organizaciones de afuera de mi enfermedad crónica, pero no de acá. Y yo creo que tiene que ver con que acá debe haber muchísima gente que está mal diagnosticada. O sea, Ah, que tiene mi enfermedad, pero no lo sabe, porque te digo, yo vi un montón de médicos y de todos esos solo una persona me dijo, esto sí es esto, y conocía lo que yo tenía porque había estado en Europa estudiando sobre eso. Entonces yo creo que debe haber muchísima gente mal diagnosticada acá. claro. ¿Y cuáles son tus expectativas en cuanto a estudiar o si tuvieras que enfrentar una situación de estudio, cómo lo harías, cómo te ves?